que quiero comenzar por el tema de la comunicación, porque ya lo hemos comentado en otras entrevistas, en otros espacios, lo hemos debatido incluso, pero ciertamente hay dos campañas, una en las redes sociales y los medios digitales y otra en las calles. ¿Cómo estás valorando las dos? Bueno, yo quisiera comenzar por plantear un breve comentario sobre México. Porque ayer, no voy a decir el nombre, una directora de una importante televisora aquí me escribía por un WhatsApp lo que para mí sería el titular, y así respondo a tu pregunta de México. Los votos le ganaron a los bots. Los votos le ganaron a los bots. ¿Por qué, querida Esther? Porque la campaña que se hizo contra Morena, contra la actual y oficial presidenta de México, contra López Obrador, presidente saliente, era sin precedente. Bueno, las encuestas los daban perdedores y la proporción es 60-30, es decir, fue arrollador. Por eso tú decías que era una de las raras campañas en las últimas décadas donde no se había cantado fraude. Pero además, ayer nosotros estuvimos pegados hasta las 3:30 de la mañana, siguiendo en tiempo real todo. Y a la 1:30 de la mañana, la candidata perdedora, la candidata de la derecha, la candidata del PRI, la candidata del PAN, a la 1:30 de la mañana, cuando ya incluso en medios de derecha y de extrema derecha mexicanos y en la región daban el triunfo de Morena, ella está diciendo que había que contar hasta el último voto. Y esto prende todas las alarmas, porque si tú haces una campaña, y aquí respondo a las dos preguntas, ¿no? Si tú haces una campaña como la que se hizo la derecha en México, donde decían que estaban ganando no sé por cuántos millones de puntos. Si tú haces una campaña con encuestas falsas, si tú haces una campaña llena de bots y al momento de la elección, los votos, el pueblo, aunque el pueblo mexicano estuvo hasta las 3:30 de la mañana cuidando sus votos también, y los votos contradicen tu campaña de bots, tu campaña 2.0, tu campaña de supuestas encuestadoras, ¿qué pasa, no? Porque tuvo que ser tan grande y desgraciadamente las izquierdas en nuestra región tienen que ganar con resultados tan grandes para que las elecciones sean respetadas. Y no es que yo esté dando a nadie por ganador o perdedor en las venideras elecciones del 28 de julio, pero tenemos que mirarnos en ese espejo. Porque en Venezuela las últimas elecciones, sobre todo presidenciales, han sido reñidas y han terminado con candidatos que han mandado a pagar su rabia, por no decir la palabra, estamos en horario infantil, y que han terminado en guarimbas, es decir, en actos terroristas, en intentonas de guerra civil, de venezolanos contra venezolanos, ¿no? Y además en medio de una campaña, vuelvo a México, tan bonita, primera vez que una presidenta, mujer, claro está, llega al poder en un país donde hace 70 años las mujeres no tenían derecho a voto, en un país con grandes problemas de machismo, donde incluso tomar el metro en Ciudad de México es un problema para una dama, ¿no? Y además habla también muy bien de la gestión que hizo AMLO, López Obrador, que además con mucha seriedad se mantuvo ecuánime hasta la madrugada, hasta que no se dieron resultados oficiales. Pero además otro factor importantísimo, y aquí sí quiero hacerlo a nivel ya de análisis de la región, de análisis geopolítico. Miren, el resultado aplastante de la izquierda en México es un gran empujón para la izquierda venezolana y para Nicolás Maduro, claro está. Es decir, también en términos de geopolíticas y en términos politológicos, ese triunfo es un triunfo de un familiar político muy cercano, de un hermano, de un primo hermano. Y eso evidentemente tiene repercusiones aquí. Me gusta y quisiera comentar el hecho de que tú, y creo que tú lo has expresado muy bien, lo has resumido muy bien, ganaron los votos, no los votos. No los votos. Porque ahí no solamente el proceso electoral mexicano sería la tercera elección que habría estado marcada por el manejo de redes sociales, sino que ya tenemos otros ejemplos en América Latina, Brasil con Bolsonaro, fue una campaña basada sobre todo en campañas por WhatsApp.
Bueno, el señor Milei es un ejemplo triste de lo que puede Sí. pasar con el descontento de un pueblo y 1 millón de bots funcionando. No solo porque además yo creo que es muy cierto lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Milei es un experimento Correcto. y que no se preparó ahorita. O sea, no fue que de repente en la campaña el señor se hizo famoso, no, él venía haciendo TikTokers, como haciendo en entrevistas generando polémica. La fulana motosierra que sacó en la campaña ya la había sacado antes en programas de opinión. Es decir, Los disfraces, ¿te sí, acuerdas? Con capa y todo. exactamente. Entonces, tú dices, bueno, se puede contar con que el, funcione la racionalidad frente a esta emocionalidad, a esta posverdad, porque yo creo que no cabe nunca mejor el término de posverdad en el tema de las campañas electorales y en el caso de Venezuela, por favor. O sea, aquella épica de la señora en Curiara, de las empanadas, etcétera, mira, tú me Sí. disculpas. El tema, yo quisiera ser aquí también metodológicamente muy preciso, ¿no? Por lo que te voy a decir. Mira, escuchemos, estamos en radio. Bueno, radio y ahora con las redes sociales Sí. también estamos en audiovisual. Pero, Esther, a la 1:30 de la mañana, Galvez Ruiz, que era la candidata que perdió, insisto, en una proporción 60-30, es decir, en términos electorales es arrollador. A la 1:30 de la mañana decía, los votos están ahí, no permitamos que los escondan. Y en otro X tweet decía, hoy no te duermas, mantente atentos y despierto. Insisto con esto. Tú estás perdiendo con una proporción 60-30, porque esto es como un cóctel molotov. Vamos para los radioescuchas y quienes nos ven por las redes sociales, miren este cóctel tan peligroso. Bots durante toda la campaña. Encuestas fraudulentas que daban por ganador a esta señora. Y el día de la elección, incluso perdiendo por esta proporción, tú te atreves a decir en la madrugada que ganaron. Es decir, esto es un llamado claro a la violencia y yo quiero repetirlo también para que nos miremos en ese espejo en Venezuela. Sin dar yo resultados adelantados, sería yo un irresponsable. Pero la mezcla de una campaña de bots, de una campaña 2.0 tan virulenta de millones de dólares pagados, más encuestadoras fraudulentas que dan ganador a un cierto candidato por no sé cuántos puntos, más el llamado a no reconocer los resultados cuando son más que evidentes, es peligrosísimo. Y si a eso tú le sumas un resultado no tan monumental como ese de México, es un germen, claro está, para la Por violencia. cierto, Nosotros hay todavía que- estamos esperando, y esto es un lugar común, la gente va a decir otra vez con el mismo cuento, pero disculpa que te interrumpa, Esther, nosotros todavía estamos esperando las pruebas que Henry Ramos Alup iba a dar de un fraude. ¿Y cuántos años han pasado? ¿10 años? 20. 20 años, imagínate tú. Y después... Eso fue en agosto del 2004 cuando el referéndum 20 años. Y resulta que después se les olvida, que incluso algunos notables opositores dijeron que bueno, que si el algoritmo de las máquinas, que la cosa, que entonces, de algoritmo podemos hablar esta ahora. reflexión yo no la hago para decirle nada a estos mismos dirigentes opositores que son estrictamente los mismos que llamaban a no votar, que el CNE no servía, que paga tu rabia, por decir otra palabra, que ya 20 años pasaron y no hemos visto las pruebas. No me refiero a ellos, me refiero a los venezolanos y venezolanas de bien, a los que hoy, inicio de semana, inicio de mes, desde tempranito, estamos levantados echándole pichón para llevar la arepa nuestra de cada día. Que es una alerta. Chavistas, independientes y opositores, es una alerta. Campañas de bots, más encuestadoras falsas, más la irresponsabilidad de las elecciones de no aceptar los resultados, aunque sean evidentes, es un cóctel muy peligroso para una sociedad como la venezolana, más aún. Así es. Quería aclarar y además de recordar que estamos conversando con Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, escritor, director del portal digital laiguana.tv, y acá aprovechar de aclarar que ya la candidata de esa alianza de todos contra Morena,
que incluía una alianza antinatural entre, por ejemplo, el PAN y el PRI. Sí, sí, sí. Es una cosa que a mí me parecía insólita. Aquí hemos visto cosas peores. Exactamente. Pero aquí en México, pues estos dos partidos... El PAN y el PRI es como en la Cuarta República de Acción Democrática y COPEI, algo así. Sí, una unión... exactamente, pero el PRI era un poco más a la izquierda y el PAN siempre fue muy a la derecha, Sí. mucho más a la derecha que COPEI. Pero bueno, esa alianza antinatura que llevó a esta señora, una mujer, además también con una carrera impresionante, Sí. es una de las cosas que más me llamó la atención de esta campaña en México, ¿no? Dos mujeres con una Sí. trayectoria muy sólida, porque Sí, hay sí, que sí. decir que Xóchitl Gálvez era una mujer, o es una mujer, de una solvencia también profesional, política interesante. Ella ya aceptó que las tendencias son irreversibles, que ya perdió frente a Claudia Sheinbaum, incluso ya se comunicó con ella y dijo que es lo que llama la atención, ¿no? El comentario que hace, dijo a Claudia Sheinbaum que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y porque sé que si le va bien a su gobierno, también a nuestro país. ¿Tú crees Como tiene que ser. ¿Tú crees que hay aquí esa gallardía que tiene Xóchitl Gálvez, tuvo ya, a pesar de esos primeros escarceos de no solamente ella? Antes, cuando comenzaron los resultados a asomar, hubo voces desde la coalición opositora en México que comenzaron a hablar de que había ganado Xóchitl Gálvez, a poner en duda los resultados del conteo rápido, etcétera. Mira, qué buena pregunta. Yo te voy a responder con la mayor franqueza y con la mano en el corazón. Yo temo que esa gallardía exista aquí. Y no por razones abstractas, teóricas, diríamos nosotros en filosofía teoréticas, fantasmáticas, sino porque ya hemos visto a lo largo de estos últimos 25 años dos cosas, Esther, querida Esther. La primera, políticos que pierden elecciones y no lo aceptan y llaman a la violencia. Es decir, yo no estoy diciendo nada que no haya pasado. Yo no estoy diciendo nada que no haya pasado. Primero, políticos que perdiendo elecciones no las aceptan. Es un común denominador en las elecciones presidenciales en Venezuela. Y lo otro que es todavía más grave, es esta trampa, y es una reflexión que aprovecho tu pregunta para hacer, de las encuestadoras. Oído al tambor, venezolanas, venezolanos, chavistas, independientes, opositores, del bando que ustedes sean. En los últimos 25 años, el chavismo le ganó, por ejemplo, a Salah Romer, ¿o no? A Capriles 1 y 2 veces, ¿o no? A Arias Cárdenas, que se nos olvida, Así ¿o no? A Manuel Rosales, ¿o no? A Henry Falcón, ¿o no? Es decir, son hechos históricos, son hechos reales. Ahora, si transversalizamos esto a lo que nos dijeron las encuestadoras, que hoy salen con su cara bien lavada a volver a dar a Nicolás Maduro como perdedor, y no estoy haciendo una defensa ultranza a Nicolás Maduro, no, vamos a quedarnos en eso. ¿Cuáles han sido los resultados en estos 25 años en elecciones presidenciales? ¿Y qué nos han dicho esas mismas encuestas durante 25 años? Quedaban a Chávez como perdedor en el 1998. Por eso te digo, a Chávez y a Maduro. Entonces, estoy hablando de resultados electorales y estoy hablando de las mismas encuestadoras. ¿Qué me hace a mí pensar, querida Esther, que ahora tengan razón? ¿Qué me hace pensar? Porque es que salen con su cara bien lavada a decir estrictamente lo mismo. Y yo esto lo digo no para atacar a las encuestadoras, por Dios, por caridad, como dicen los italianos, per carità, no. Esto yo lo digo como alerta para esta percepción que se está creando en venezolanos, opositores de a pie, con buena fe, que terminan vendiéndole pajaritos preñados, y el día de las elecciones terminan diciéndole otra vez que hubo fraude. Pero no hubo fraude porque Manuel Rosales es gobernador del estado Zulia, Capriles Radonsky fue alcalde y gobernador, Leopoldo López fue alcalde,
María Corina Machado fue diputada. Es decir, la oposición ha tenido aquí también vocación de poder y ha tenido espacios de poder muy, pero muy importantes. Ledesma no ganó unas elecciones. Pero ¿en qué momento, Esther? ¿En qué momento el CNE es bueno para unas cosas y malo para otras? Ahora, fíjate una cosa. La semana pasada se conoció que el Consejo Nacional Electoral retiraba la invitación a la Unión Europea para observar las elecciones. Y hay que recordar además que el CNE, y recuerdo que Tibisay Lucena fue muy contundente siempre con eso, esperaba siempre acompañamiento, no observación, puesto que el poder electoral en Venezuela es autónomo, es independiente, y lo que pueden es acompañar, pero bueno, se aceptó en las últimas elecciones, las legislativas de 2021, se aceptó la observación, y lo quiero poner entre comillas, de la Unión Europea, y la verdad es que no pudo ser más parcial su informe. Se volvió a aceptar para esta, y la verdad es que después de la insolencia, porque sigue siendo una insolencia decir el tema de las medidas coercitivas unilaterales que Europa aplica, la Unión Europea aplica a nuestro país, y también fue más que insolente el comunicado de respuesta a la decisión, además completamente autónoma. Había un exhorto del Poder Legislativo, pero en todo caso fue el Poder Electoral el que tomó la decisión de retirar la invitación, y algunos quieren decir, y la propia Unión Europea, que si no están ellos aquí mirando nuestras elecciones, no son no democráticas, vale, no valen las elecciones. Como si Venezuela no fuera observadora de las elecciones presidenciales donde ganó Macron, entonces no valen. ¿O qué es? ¿Que ellos son más y nosotros somos menos? Será colonialismo, pero tú estás siendo, como siempre, demasiado dama en lo que estás diciendo, porque yo te pondría el ejemplo de Bolivia. Evo Morales ganó unas elecciones, por paliza, oído al tambor, y la OEA, los observadores de la OEA, entre comillas, y ahí estaba la Unión Europea, le dieron un golpe de Estado, entre comillas, electoral, si es que eso puede decirse así. Es decir, y no solamente le dieron un golpe de Estado, sino que no lo dejaron inscribirse en las elecciones venideras a un presidente con una grandísima popularidad entonces. Primero, por eso te digo, no solamente fueron groseros en varias elecciones aquí en relación a Venezuela, no solamente están parcializados, o yo tengo que recordar y nombrar aquí algunos embajadores activos y otros que ya no están de la Unión Europea, que no solamente dijeron que Guaidó era presidente, sino que además militaron por Guaidó en la Asamblea Nacional. Tengo que recordar yo al ex embajador de Francia, que ahora está en Argentina, que lo fue a buscar al aeropuerto, que fue a la Asamblea Nacional de aquí, del Poder Legislativo venezolano. O yo tengo que recordar que esta Unión Europea, en aplastante medida, aceptó desde sus cancillerías y desde sus gobiernos parlamentarios o presidenciales, de primer ministro, o aceptaron a Guaidó como presidente. Ya nadie se recuerda. Ya nadie se recuerda que la Unión Europea, prácticamente en pleno, esa Europa Schengen, aceptó a Juan Guaidó como presidente de los venezolanos y de las venezolanas. Nadie recuerda que fue aceptando a este señor, que ya todo el mundo le saca el paltó, por no decir otra palabra, también la Unión Europea. Ahora se les olvida que fueron antidemocráticos y que estuvieron en ese golpe de Estado, porque pero aceptar no solamente a un, eso, sino a un que presidente no se puede dejar de recordar la cantidad de recursos que de manera completamente ilegal retiene la Unión Europea qué bueno que a nuestro utilizaste país. ese verbo, retiene en presente, no retuvo. Retiene. Entonces, no solamente aceptas a un presidente, ahora todo el mundo dice, pero otra vez Guaidó, porque es la misma Unión Europea. Entonces, y no es un acto simbólico, porque ese acto fáctico, valga la redundancia, hizo que se quedaran con nuestras cuentas bancarias en dólares o en euros en Europa. Es decir, la Unión Europea sigue sancionando al pueblo venezolano, a ti mujer, a ti hombre, a ti chavista, a ti independiente, a ti opositor. Y ahora entonces vienen, como se dice en filosofía, en latín, super partes, más allá de las partes, más allá del bien y el mal, como diría el filósofo Friedrich Nietzsche,
a decir, ah, vamos a ser observadores, pero ya va. Y por eso te digo, no solamente estuvieron como cómplices en un golpe de Estado de un presidente popular como Evo Morales, no solamente han sido groseros en otras elecciones en relación a Venezuela, no solamente aceptaron contra la Constitución de Venezuela un dictador suelo como Guaidó, no solamente además nos castigan con sanciones y bloqueos, pero sino que en este momento se están asesinando más de 40.000 ciudadanos palestinos con armas de la Unión Europea y con el silencio diplomático de la Unión Europea, que ahora sale Borrell, Emmanuel Macron, ahora sale, no, hay que parar eso. Después de 40.000 muertos nadie va a parar nada, porque mientras que Sánchez, por ejemplo, en España, dice que acepta el Estado palestino, ese mismo Sánchez le está vendiendo armas con las que están asesinando 40.000 personas, de las cuales la mitad son mujeres y niños, y el resto prácticamente una población desarmada. Ahora pregunto yo, ¿con qué moral, con qué ética la Unión Europea entonces plantea como, insisto yo, como una especie de jerarquía moral, ética y política, decirle a Venezuela que si ellos no observan las elecciones, entonces las elecciones no son válidas? Por favor, uno podrá ser del tinte político que sea, pero es que ya la Unión Europea, y no lo digo yo, lo dicen los grandes especialistas de Cambridge, Harvard, Oxford, la Sorbonne, dicen, están perdiendo ya la poca moral que le quedaba para ser observadores de nada. Mira, siempre se nos queda corto el tiempo, Miguel Ángel, así que te invito a que nos acompañes nuevamente. Todavía nos quedan 60 días para seguir mirando cómo se desarrollan que no las sé cosas. Si es poco o mucho, 60 días. A mí me parece como infinito. Mucho, a mí también. Te agradezco mucho que nos acompañes. Un placer, y bueno, te agradezco a ti, a Unión Radio y a los usuarios y usuarios que nos escuchan con tanto cariño y respeto. Era Miguel Ángel Pérez.